Aquí atrás mío tengo el banco, o bueno, el depósito del banco. Aquí en Honjo estoy en la avenida principal, que le llamaban antiguamente Nakasendo. Esta avenida une Tokio con lo que es Kioto, por el lado de la montaña. Y aquí atrás mío está el río el Tonegawa. Pero si vemos en la parte de atrás, aquí, todo esto, antiguamente estaba el banco. El banco ahorita no está, pero originalmente era en esta zona, donde está ahorita, está parada la moto. En esta zona era el banco y en la parte de atrás, esto era el depósito donde se guardaba la seda. Y aquí los agricultores dejaban la seda como garantía y les daban el dinero. Aquí estoy en el depósito que antiguamente se usaba aquí en Honjo. Esto era originalmente un banco que aquí se depositaba la seda para llevarla hacia la fábrica de Tomioka o a la fábrica de Nagano. En Nagano, en Suwa, hay otra fábrica donde también se daba la seda. Entonces los agricultores de esta zona dejaban como garantía la seda y recibían el dinero. Y aquí se guardaba esa seda. La seda se llevaba hacia las fábricas, pero los agricultores de aquí podían intercambiar en dinero. Por eso normalmente aquí en Japón hay unas calles que se llaman Ginza Dori, que muchas personas piensan de que Ginza es por, el nombre de la calle en Tokio, pero normalmente es donde se hacían las transacciones de moneda. Aquí podemos ver que también tiene el mismo sistema, es la parte del techo es flotante y es del mismo sistema que la fábrica de Tomioka. Es, no sé cómo se dice esto en español, en inglés le llaman trust, pero es sin la columna del centro. Esto es con los ladrillos de este edificio. También se hicieron en la fábrica de Shibusawa, y Shibusawa también era parte dueño de este banco, porque este era un banco que quedaba aquí al costado donde yo he dejado ahora la moto, en el estacionamiento, era el banco, y esto era el depósito donde uno dejaba la garantía del dinero para los agricultores eran los huevos. Aquí se guardaban los huevos y se llevaba hacia la fábrica de Tomioka. A veces aquí hay conciertos, por eso aquí está el piano, pero es un sitio que podemos ver cómo era la parte de arriba. Esto ya tiene como 150 años. Y aquí, como vemos, es todo, digamos, casi original. Podemos ver que hay unas columnas de metal que es solamente para darle seguridad. Esto se hizo una pequeña reforma para darle seguridad al edificio. Pero todo lo demás es de la época original, ¿no? Vamos al primer piso. Vamos a ver si podemos filmar un poco. Este es el primer piso. Los libros de los comerciantes. Antiguamente en Honjo queda en una avenida que le llaman Nakasendo, que une desde Tokio hasta Kioto, Nara, pero por el lado interno, por el lado de la montaña. Y aquí, en la parte de arriba, vemos el río, es el Tonegawa, y es por eso que aquí era una zona comercial, originalmente en la época antigua. Y si vemos en esta zona, todo esto era el comercio que había en Honjo. En Honjo originalmente era una ciudad comercial y el lado de Kodama era un poco más donde estaban los samuráis. Pero en la época Meiji, en la época que se hace la economía moderna, los samuráis dejan de tener poder
y son los comerciantes los que tienen el poder aquí en Japón. Por eso Shibusawa, todos estos ladrillos son de la época de Shibusawa y se hicieron en su fábrica. Aquí podemos ver fotos antiguas y el dueño de este banco ahorita vive su familia aún al costado del Banco Arizona. Hay una casa antigua, vamos a verla después. Es la casa del dueño original. Y esto era como era antes. Y aquí hay algunas fotos cómo era la ciudad antigua. Esto dice principios de 1872, cómo era el Honjo. Tal vez aquí en la foto no se ve bien, pero se ve una ciudad que tiene bastante movimiento. Aquí podemos ver los mapas del comercio que había, ¿no? Esta es una foto de 1903, 1915, 1895. Y aquí es cómo estaba hecha el edificio, el lado de las ventanas, ¿no? Si vemos aquí, la, las ventanas tenían doble ventana, doble marco, ¿no? Uno que lo cierra es igual que la fábrica de Tomioka. Externamente había una ventana, internamente estaba la otra. Y aquí podemos ver, hay una pequeña réplica de cómo era. Está las paredes y en la parte de abajo está como es los cimientos. Aquí la entrada también es gratis. Aquí podemos ver cómo era la seda. Aquí lo que se guardaba en los costales que están atrás mío era esto. Esto es lo que se guardaba. Y una vez que se guardaba esto, se llevaba a la fábrica de Tomioka para hacer ya los telares. Una vez que se hacen los telares, ya se hace la tela en sí y se convierte en kimono. Y aquí pesaban y esto también se hacía algodón. Aquí ahora, si van a venir, tienen que tener cuidado porque de vez en cuando hay conciertos.